Buenas, me presento. Quería relatar mi historia. Soy de Posadas Misiones, vivo en Candelaria. Prácticamente vivo sola, tengo 18 años. Vivo en la casa antigua que eran de mis abuelos. En esta casa, además de sucesos muy feos, porque de por sí en esta casa eh, de por sí había cultos, o sea, sobre el tema cristiano evangélico. Y bueno, también habían fallecido como 3 personas, yo estando en vida. Y bueno, los sucesos que pasé, porque fueron varios, uno que, por ejemplo, hasta ahora que me marcó bastante fue de que cuando tenía 10 11 años, yo tenía la mala costumbre que me amacaba en la hamaca paraguaya, una hamaca que tenía abajo de un árbol que era un sauce llorón. Pero como se me rompió esa hamaca, yo me amacaba en la hamaca paraguaya que estaba abajo de la galería. Que como era mi lugar escapatoria, directamente siempre me quedaba varias horas, pero siempre era tarde, o sea, a la noche casi madrugada, que siempre ya a las horas entre las 2 3 de la mañana. Cuestión de que un día yo estaba migrando fijamente hacia el portón, ya que el terreno es muy grande, por el tema de que es como bastante monte, ahí tiene tacuarales, árboles de roble y así sucesivamente. Cuando estoy mirando, directamente veo como una especie de ente todo vendado, lleno de sangre, corriendo hacia un lado y lo quedo mirando fijamente y es como que no le presto atención, no le doy bolilla en pocas palabras. Pero lo extraño comenzó a pasar de que cada vez de que a la noche, al mismo horario, aparecía el mismo ente, pero cada vez más cerca. Y más cerca hasta un día que me rozó prácticamente y quedé en pánico y entré adentro y no sabía qué hacer y le conté en ese tiempo a la pareja de mi abuelo y me dijo de que eran espíritus de que algunas personas sacaban o sea, a la hora de las oraciones que hacían. Un ejemplo. Yo más o menos lo que recuerdo fue cuando iba al quinto grado, no sé, habré tenido unos 10 11 años. Me acuerdo que en la escuela ya veníamos hablando ya hace una semana por ahí de jugar al juego de María Sangrienta. No sé si todavía se sigue jugando, pero es con un papel, lo dividías en 4 partes, o sea, haciendo una línea en forma de cruz y ponías sí, no y abajo no, sí. Y con los lápiz ponías un lápiz en forma, o sea, derecho y el otro se ponía arriba. Vos tenías que equilibrarlo. Y después cuando quedaba equilibrado, que o sea, ninguna de las dos puntas tocaba la hoja, se hacían preguntas. Y yo me acuerdo que estuvimos jugando a eso. Bueno, la cosa es que no sé si algún compañero habrá soplado, más seguro que sí. Pero me acuerdo que esa noche, pues salimos de la escuela, todo un día normal. Pero a la noche, tipo 1 o 2 de la mañana, me empezó a levantar fiebre. Fiebre, fiebre, pero mi mamá me medía con el termómetro y no tenía. Y yo cuando mi mamá me dice, bueno, me voy a buscar el ibuprofeno, ¿viste? Se fue a la cocina y en ese tiempo que yo vivía con mis padres, obviamente, teníamos la pieza, o sea, la cama matrimonial y una cucheta, porque éramos yo y mi hermana nada más. Y me acuerdo que mi mamá salió de la cocina, yo me siento, yo dormía en la parte de arriba de la cucheta, me siento en la cama y empiezo a escuchar un zumbido pero re fuerte. Y escuchaba a mi papá que me gritaba, pero no era mi papá, era una voz horrible, me decía, Ariana, Ariana, callate, te voy a reventar y cosas así. Y yo lo escuchaba que venía desde la esquina de la pieza, el grito que digamos, pero cada vez más fuerte y lo escuchaba solamente yo y yo lloraba. Y me acuerdo que yo lo miraba a mi papá que porque estaba durmiendo en la cama y lo miraba y él estaba durmiendo, no era él el que me gritaba. Y como yo estaba sentada en la cucheta tenía los pies que digamos colgando sobre la cucheta y por ahí siento que me tocan la pierna. Miro para abajo y mi hermana estaba durmiendo. En ese tiempo, no sé, habrá tenido unos 6 años más o menos. Y cuando me quiero bajar de la cama me tironean el pie y caigo de la colchoneta y empiezo a los gritos a llamar a mi mamá, pero en todo eso siempre escuché el mismo sonido, que me decían, Ariana, callate, te venimos a buscar, qué sé yo, cosas así, pero fue horrible los gritos. Después de todo esto, cuando viene mi mamá, cuando yo me tiran de la cucheta, le cuento lo que pasó, que en la escuela habíamos jugado y me dice, mira hija, vamos a rezar
qué sé yo, y mamá rezó y dormí tranquila. Y después de ahí nunca más jugué ninguna de esas boludeces, ni tampoco cuando jugaban, no me acuerdo si era que jugaban adelante del espejo ahí mis compañeras, nunca más jugué. Y eso fue lo que me pasó. Pero fue horrible y no fue que aluciné ni nada porque ya te digo, yo era consciente de lo que escuchaba y de lo que veía. No vi ninguna sombra ni nada, pero escuché patente cómo era la voz de mi papá, pero así como endemoniado, no sé cómo decirte, pero fue lo que me pasó, que hasta el día de hoy se los cuento a mis amigas, todo que no jueguen esas boludeces porque es verdad. Por ahí yo lo jugué siendo chiquita, pero yo sabía lo que estaba pasando. Y después de ahí, bueno, no tuve ningún, que digamos, no me pasó nada más paranormal. Eso fue lo peor que me pudo pasar a mí, que digamos. Yo, la verdad, te voy a contar algo, más o menos cómo empieza la historia y voy a tratar de hacerlo más breve y resumido. Yo antes, a los 16 años nos mudamos, cuando yo tenía 17, perdón, nos mudamos a un lugar, a un asentamiento más conocido como Los Chañaritos, pero el barrio se llamaba Barrio 23 de Febrero. En ese barrio, San Miguel de Tucumán, em, pasaron muchas cosas. Anteriormente antes que se formara que era barrio, era Cañaverales Monte. Mataron muchísima gente ahí, murió muchísima gente. Es más, donde actualmente mi mamá se encuentra residiendo ahí, le dijeron que anteriormente hacían abortos clandestinos. Una curandera que iba por ahí y, y donde mi mamá tiene instalada la casa actualmente ahora, había un altar. Y bueno, cuando llegó mi mamá nos comentó que había un altar y que habían velas, que había como pequeño rastro de sal con sangre. Bueno, ellos limpiaron todo. Mi mamá es cristiana, hasta el día de hoy sigue siendo cristiana. Eh, yo también soy creyente no al 100% como mi mamá, pero sí soy creyente. Y la cosa es que en ese momento, cuando fue mi primera noche, cuando me quedé a dormir en esa casa, porque cuando nos mudamos, eh, nosotros vivíamos en una casa de machimbre, o sea, de madera, y siempre vienen con agujeritos y todo. Yo sentía que los perros ladraban, o sea, era de noche, a la madrugada, no te sabría decir la hora porque no tenía celular para entonces. Te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Y cuando miro por un agujerito que daba directo a la calle, de la par de mi cama, vi a un señor que iba con un cabrito en las manos, o sea, atado con una cuerda, ¿no? Y lo tenía a la par. Y iba caminando y los perros mordían ese cabrito. Lo que me pareció poco particular es que ese señor tenía una túnica negra y era un señor enorme, enorme. Yo nunca me voy a olvidar de algo así porque era la primera vez que veía algo así, ¿no? Y ese señor era súper grande y lo llevaba directamente hacia las vías, porque nosotros vivíamos cerca, estábamos cerca de la vía, no tan cerca, pero estábamos cerca, calcularía unos 25 metros más o menos de la vía, ¿no? Teníamos una calle, nuestra parte de nuestra casa era como una esquina que daba para las vías y teníamos las calles enfrente de nosotros, ahí. Bueno, esa calle mi mamá la tuvo que cerrar porque, bueno, pasaban muchas cosas, delincuentes robaban y todo eso, ¿no? Volviendo al tema, ahí en nuestra casa anteriormente había una grutita. Una grutita era como tipo una casita de altar que le prendían vela a las personas que murieron. Cuando empezamos a averiguar nosotros de qué se trataba la grutita, de quién era la persona a quien velaban, era un chico que habían asesinado tirándolo inconsciente a la vía del tren. Todo nos contaba que verlo, los vecinos que vivían ahí, que ver eso fue lo peor.
los policías se metían en los montes para poder buscar los restos de esas personas, ¿no? Porque pasó el tren y seguramente lo destrozó totalmente. Ese chico fue nuestra tortura. Sinceramente, se le aparecía a mi mamá. Una vuelta me acuerdo que salimos de fiesta con mis hermanos, mi hermana, un hermano más y yo. Y mi mamá creyó que del que salió con nosotros estaba durmiendo con uno de mi hermano. Y cuando vino mi hermano al rato, le dijo que pensó que era él y no había nadie. Después que veía a un señor, un chico encapuchado que se metía por el costado de la casa y que no salía por el otro lado. O que también los vecinos mismos veían a alguien arriba del techo de la casa y de mi casa y no era nadie. Es más, me llamaba mi vecina para decir: Noelia, mira, hay alguien arriba del techo de tu casa, fíjate. Nosotros salíamos asustados y no había nadie, nadie. La cosa es que a nosotros hasta el día de hoy ese chico se sigue apareciendo porque a la madrugada, siempre adentro de la casa, en el comedor, sueles escuchar voz de un chico, ¿no? Y pidiendo ayuda o que le demos agua. Nosotros no nos levantamos, por supuesto, no, lo único que hacemos es cerrar los ojos y esperar que todo pase. También hubo muchas veces que a mis hermanos le aparecieron el duende, eh, también hicieron brujería dentro de mi casa, vimos velas rosas, velas negras. Es algo que vivir en ese lugar es muy desgastador. Las dos veces que fui a visitar a mi mamá en diferentes años, ¿no? La primera vez me agarró neumonía, tenía COVID y me picó un alacrán venenoso. Es como que algo ahí no me quiere a mí, no quiere. Y este último año que fui para ahí, me agarró dengue hemorrágico y me tuve que venir para acá. Y fue horrible la situación. Es algo, no sé, no sabría cómo explicarte todas las cosas que hemos pasado en ese lugar, ¿no? Mi hermano a veces dormían cuando estaban más chicos, ¿no? Dormían en la casa y aparecían golpeados, arañados. Yo me amanecía, ¿no? Me amanecía con el pelo trenzado, con arañones en la cara. A veces tenía moretones en las manos. Y ese señor que te he comentado primeramente, que me apareció en la calle, yo lo soñaba y me decía que iba a matar a mi mamá, que me despida, que la iba a matar, que, que la odiaba, que nos vayamos de ahí. La verdad que eh, tengo mucha historia más, no historia porque son vivencias que pasamos. Ese lugar, yo como le comenté a mi mamá, el barrio está totalmente maldito, maldito. Tengo 4 amigos que se suicidaron del mismo barrio, se suicidaron, gente que se suicidaron ahí. Hace poquito se suicidó un hombre, se tiró a la vía del tren y le pasó el tren por encima, hace muy poco. Como te digo, es un barrio maldito. Yo no sé, yo la veces que voy siempre la paso horrible. Y es como que este año yo ya no quiero volver, el próximo año ya no quiero estar ahí, porque siento que algo que está ahí en esa casa a mí no me quiere.
y trata de correrme lo más que pueda. La última vez que fui, como te comenté, llegué a la actual provincia donde estoy viviendo, Chubut. Llegué con dengue hemorrágico. Me sentía tan mal, me sentía tan débil, tan mal. Sentía como que mi cuerpo me dolía, no aguantaba el dolor de horrible que era. Y la primera semana que estuve en Tucumán, dormí en la habitación de mi hermana, y mi hermana no estaba de vacaciones. Sentía que murmuraban mi nombre, que decían Noelia, Noelia, pero susurrando. Me despierto y me fijo la hora, ¿no? Y eran las 3:33. En eso intento seguir durmiendo y sentía que como que temblaba la cama y temblaba mi cuerpo. O sea, yo pensé que, te lo juro, pensé que era un temblor, digamos, un temblor, porque ya lo he vivido en Tucumán, pero no era el lugar, digamos, donde estaba temblando. Y, y bueno, eso fue hace muy poquito. Hola, lo que yo quería contarles me sucedió cuando era un poco más joven aquí. Había pasado un hecho con un personaje ya popular en la zona que se llama La Llorona. Toda Latinoamérica se la conoce. Se habían escuchado los gritos aquí en la zona. Y un amigo que trabajaba de sereno en un aserradero, muy cerca de la zona donde había sucedido esto, nos pidió que vayamos a acompañarlo, dado que por la situación era comprensible que tenía miedo. Nosotros aceptamos, éramos jóvenes, teníamos entre 17 y 19 años los que nos juntamos ese día ahí con él. Decidimos comprar carne, hacer un asado, comenzamos a beber y escuchamos un grito, a lo cual se nos llamó mucho la atención, creímos que era una persona en peligro, salimos del lugar donde estábamos, dimos la vuelta por el lugar, que era un descampado con la maleza bastante alta, no encontramos nada. Volvimos a ingresar al mismo lugar donde estábamos, seguimos con la actividad con lo que estábamos desarrollando nosotros con nuestros amigos, y se escuchó un grito como más próximo esta vez, ya más cercano podríamos llegar a decir. A lo cual otra vez salimos algunos ya armados con machetes y palos, creyendo que era realmente una mujer en peligro o algo así. Al no volver a encontrar nada, nosotros ya teníamos un cierto dejo de miedo bastante importante. Algunos ya se querían ir, otros se querían quedar, queríamos ver. A lo cual la noche transcurrió después de eso bastante tranquila. Eso sucedió un día que yo no trabajaba. Al siguiente día tuve que obviamente cumplir con mis labores y estaba trabajando en una panadería. Al salir de ahí, volvía por una zona bastante cercana al lugar donde habían sucedido estos hechos y escuché un grito, otra vez, a lo cual me asusté mucho. Otra vez tomé una decisión bastante arriesgada. Yo cargaba un cuchillo que era herramienta de trabajo en mi bolso, lo tomé con una de las manos bastante fuerte y empecé a caminar sin miedo. Al acercarme a una zona bastante oscura sentía un, un malestar, podríamos llegar a decir, o una sensación de intranquilidad. A lo lejos se alcanzaban a escuchar como lamentos y susurros, muy acorde al coraje que tengo, o sea, nulo. Salí lo más rápido que pude de esa zona. Al otro día, bueno, a la mañana cuando me levanto, escucho que era comentario en el barrio, que se habían escuchado los gritos, que era esto, que puede ser la Llorona. Y yo había escuchado ambos gritos anteriormente. También llegó a trascender un poco en las noticias, dado que un noticiero local cubrió el evento de aquellos gritos escuchados en esa zona de la vía, pero no pudieron darle explicación. Hasta el día de hoy se sabe escuchar gritos, se escuchan ruidos medios extraños en la vía, más allá de las luces y de esas cosas que se ven siempre en lugares así. Después otra cosa que me sucedió bastante extraña
Fue una vez que un amigo me pidió que lo acompañara a su campo, acá en la zona de Tartagala. Hay un campo que se llama Puña Muerta, es muy popular para el sembradío y para pequeñas fincas, lugares para pasar el tiempo. En este caso mi amigo sembraba maíz, sembraba choclos y algunas otras verduras. Él llegó a verme a mí diciéndome que le habían informado que habían ingresado un grupo de personas a sustraer estos elementos de su finca. Nosotros, por presuroso, fuimos en su vehículo, tomamos el rumbo hacia el lugar. Al llegar percatamos de que el lugar se encontraba completamente cerrado, que no había habido ninguna ruptura en las rejas, ni en ningún lado por donde haya señal que habían pasado. Cabe recalcar que eran alrededor de las 10 de la noche. Revisamos con linternas, vimos por todos lados, no pasó nada. Mi amigo me dice muy tranquilamente, dice, nos quedemos un momento, fumemos un cigarrillo, tomemos una gaseosa y de ahí vamos, quedémonos en silencio, a veces se han escondido. Y nos quedamos en silencio esperando. Vimos pasar un caballo, creímos que podría ser de ellos, ya que él no poseía animales en la zona. Lo seguimos al caballo hasta cierto punto en el medio de los campos que desapareció el animal y pudimos ver un resplandor. Mi amigo me dijo, es la luz mala, no sigamos. Temerosos nos volvimos para el lugar donde habíamos comenzado nuestro recorrido de la finca. Esperamos un momento para ver si sucedía algo y a lo lejos llegamos a divisar la silueta de una persona parada que nos observaba. Muy tranquilamente, se llevaba su sombrero y lo que parecía ser un poncho gaucho. Se alcanzaba solo a ver la forma de su sombrero, la forma de su cuerpo y un brillo de un cigarro. Mi amigo dijo, este es el que me está choreando. Nosotros fuimos muy rápidamente hacia el lugar a encarar al sujeto. Al llegar nos dimos cuenta que el sujeto tampoco estaba. Mi amigo, ya con la voz un poco temerosa, me dijo, ¿sabes qué, Oscar? Mejor vámonos. Acá está pasando algo raro. Volvimos hacia donde habíamos estado en un comienzo y lo volvimos a divisar a este sujeto, pero ya tenía el caballo de atrás. A lo que él gritó, vos, ¿qué haces acá? Pero aquella cosa, persona, silueta, no nos contestó. Nosotros tomamos la decisión de volver a acercarnos, porque no nos quedaba en la cabeza con que sea algo paranormal. Pero notamos al acercarnos que la forma se desvanecía y se iba perdiendo a medida que nosotros nos acercábamos. Le dije a mi amigo, debe ser un efecto de la luz que nos está jugando una mala pasada, mi hermano. Mejor vámonos y nos quedemos tranquilos. Íbamos saliendo del lugar cuando me pide que me baje del auto para cerrar el portón otra vez. Cuando me bajo, lo vi al sujeto y al caballo. El sujeto estaba parado al lado del fuego donde yo había estado un momento antes. Llevaba ropas andrajosas y no alcancé a ver su rostro. El caballo era de un color pálido, muy oscuro. Casi no se lo alcanzaba a divisar entre las llamas. Podía verlo únicamente por el reflejo de su sombra y te guiabas hacia donde estaba. Sentí tanto miedo que recorrió toda mi espalda. Le dije a mi amigo, mira gordo, ahí está parado el hijo de su madre. Y él me dijo, vámonos oveja, vámonos mi amigo. Acá está pasando algo raro, yo no quiero estar aquí ya. Al otro día volvimos al mismo lugar a ver su finca y vimos huellas de caballo, vimos huellas de personas, pero no había más allá del fuego a donde había estado prendido, no había marcas de otra parte que haya sido invadida por estas criaturas. A los días otros amigos comentaron haberlo visto también en aquella finca. Desde aquel momento, cuando él nos invita a ir, muchas veces lo pensamos, más si ya está pasando las 6 de la tarde, porque mayormente a esa hora se lo sabe ver a ese gaucho dando vueltas por aquella finca. Quizá era de él, quizá quedó prendado, quizá quedó atado a la tierra. No sabemos, pero aún así nosotros lo vimos muchas veces ahí vagando a aquel pobre gaucho.